Dios me los bendiga y me los guarde, hermanos. Bienvenidos nuevamente a su canal. Es cuestión de fe. Hoy estaremos estudiando el tema del ladrón en la cruz. No sin antes quisiera darles las gracias, hermanos, por haberse suscrito a mi canal. Y también quisiera animar a aquellos que todavía no lo han hecho. Si usted es primera vez que está viendo este video, recuerde que puede darle suscribir para recibir las notificaciones, activar la campanita y así podrán recibir para los futuros videos que puedo estar subiendo en el canal. Recuerden también que si usted tiene algún tema en especial o en particular que a usted le gustaría que nosotros pudiéramos estudiar, puede dejarlo en los comentarios de este video y luego podemos hacer algún video para hablar acerca de un tema en especial. Por ejemplo, el tema que vamos a tocar hoy, que es el tema del ladrón en la cruz, es un tema que hemos estado tocando en las redes sociales, porque sé que muchas veces se nos presentan algunas inquietudes acerca de lo que sucedió pues con el ladrón en la cruz. Y es importante estudiar el tema porque en muchas oportunidades cuando nosotros estamos estudiando el tema del evangelio con otras personas y le hemos estado predicando la palabra de Dios para que puedan recibir su salvación a través del bautismo y la obediencia al evangelio, muchos a mí, por ejemplo, en mi particular, me han preguntado que por qué el ladrón en la cruz no tuvo que ser bautizado para recibir salvación. Sé que en muchas oportunidades nosotros hemos dado algunas respuestas, como por ejemplo, bueno, Dios así lo quiso, Dios tiene el poder de perdonar pecados, Dios tiene el poder de hacer lo que Él le gustaría hacer y lo que Él quiere hacer. Sí, hay muchas explicaciones con respecto a lo que es el tema del ladrón en la cruz. Pero yo quisiera que en este momento pudiéramos estudiar a la luz de la Biblia muy brevemente, porque no puedo usar todos los pasajes, porque quiero que el video sea un poco corto. ¿Por qué el ladrón en la cruz recibió salvación y de la manera en que recibió la salvación el día en que estaba siendo crucificado? Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros solamente vamos a conseguir en 3 partes de las escrituras, en este caso los evangelios en el Nuevo Testamento, la narración acerca de los hechos ocurridos el día en que Cristo fue crucificado. En Mateo capítulo 27, versículo 38 y Marcos capítulo 15, versículo 27, nosotros vamos a conseguir la historia narrada por Marcos y Mateo de los 2 bandidos que fueron crucificados, uno a la derecha y uno a la izquierda de Jesús. Pero no da mayor detalle acerca de lo que ellos dijeron o hablaron, a excepción de Marcos, que dice que los 2 malhechores se burlaron de Jesús. Pero Lucas narra una historia mucho más diferente que la que narra Mateo o Marcos, porque Lucas sí narra la historia completa. Y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo. ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el criminal lo reprendió, el otro que estaba a su lado. ¿Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. En cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro, le respondió Jesús, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, este es el tema que conseguimos en Lucas capítulo 23 del 39 al 43, que nos da como muchas inquietudes acerca de por qué el ladrón en la cruz recibió salvación allí inmediatamente sin necesidad de haber recibido el bautismo, porque Jesucristo había predicado el bautismo, había predicado el evangelio y andaban bautizando en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y el ladrón en la cruz no tuvo la oportunidad de recibir ese mismo evangelio, ¿no? Como lo dijo allá en Juan capítulo 3 a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Entonces, cuando nosotros estudiamos con las personas acerca de lo que es el evangelio y hablamos a las personas acerca de lo que es el bautismo, entonces siempre nos vienen a la pregunta o nos hacen esa pregunta de por qué el ladrón en la cruz no necesitó ser bautizado. Es que para nosotros poder entender eso, primero tenemos que entender cómo recibió la salvación el ladrón en la cruz. Y también tenemos que entender
¿Qué fue lo que Cristo vino a hacer? Porque Cristo no había muerto todavía, ese día estaba siendo crucificado, pero todavía no había muerto y todavía el Antiguo Testamento no había sido clavado en la cruz, según lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. O sea, el ladrón de la cruz todavía estaba muriendo bajo las leyes del Antiguo Testamento y no bajo las leyes del Nuevo Testamento. Recordemos que solamente en la palabra de Dios vamos a conseguir dos formas para nosotros obtener la salvación. Bajo las leyes del Antiguo Testamento se necesitaba el sacrificio del cordero. Y bajo las leyes del Nuevo Testamento se necesita obedecer al Evangelio del Señor Jesucristo. Entonces nosotros podemos entender que Jesucristo murió bajo el Antiguo Testamento juntamente con este ladrón que estaba muriendo bajo el Antiguo Testamento, bajo los requisitos del Antiguo Testamento. ¿Dónde nosotros podemos confirmar esto? Si nosotros vamos a Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 14, la palabra de Dios dice: antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que tenemos pendiente por los requisitos de la ley. Fíjense bien lo que dice el texto en Colosenses: anulando la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló, o sea, Jesucristo, esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Y nosotros empezamos a vivir bajo las leyes del Nuevo Testamento. Pero en el caso del ladrón en la cruz todavía estaba viviendo bajo las leyes del Antiguo Testamento y bajo los requisitos de esa ley, según Colosenses capítulo 2, del 13 al 14. Entonces, Jesús vino al mundo con ese propósito de pagar una deuda. ¿Cuál deuda? Una deuda que nosotros teníamos que pagar. Esa deuda nos pertenecía a nosotros. Como lo dice el apóstol Pablo a los colosenses, vino a anular la deuda que teníamos pendiente. Y esa deuda solo la podíamos pagar por los requisitos de la ley, según lo que está diciendo allí Colosenses capítulo 2. Pero ningún hombre pudo, por sus propios méritos, porque Romanos lo explica, pagar o anular esa deuda que nosotros teníamos en contra de nuestra. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 10, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, dice, mediante los mismos sacrificios, está hablando del sacrificio de los corderos, los machos cabríos, que se ofrece sin cesar, año tras año, hacer perfecto a los que le adoran. O sea, según lo que es el Antiguo Testamento, nadie pudo recibir una completa absolución del perdón de los pecados bajo los requisitos de la antigua ley, porque nadie cumplió perfectamente los requisitos bajo el Antiguo Testamento. El único que fue el sacrificio perfecto, según lo dice Hebreos, fue Jesucristo mismo. Por eso dice que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfecto a los que le adoran. De otra manera no había dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 1 y 2. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de obras de la ley, no estamos hablando de obras carnales, si tú haces obras buenas o obras malas. Nosotros estamos hablando de los requisitos de la ley. Requisitos que exigía la ley en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Levítico capítulo 7 del 1 al 6, para que alguien pudiera recibir perdón de pecado bajo la ley mosaica, se tenían que cumplir ciertos requisitos. Los leímos en Colosenses, que Pablo lo está diciendo, que Jesucristo estaba anulando la deuda que era contraria a nosotros. Ahora, en Levíticos muestra esa acta de requisitos o parte del acta de requisitos que nosotros debíamos cumplir para nosotros poder recibir la salvación. Pero ya en el Nuevo Testamento ya esa acta de requisitos quedó anulada. Hoy en día en el Nuevo Testamento, para nosotros poder recibir perdón de pecados, nosotros necesitamos obedecer al Evangelio de Cristo y ser bautizados para el perdón de los pecados creyendo en Jesucristo, creyendo en el Hijo de Dios. Ok, dice Hebreos capítulo 10 del 12 al 14,
Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los sacrificados. O sea, ¿qué está diciendo la palabra de Dios en hebreo? Que con esa sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Cuando Cristo vino a la tierra, Él vino con el propósito de pagar la deuda que era nuestra. ¿Qué tenía que hacer? Tenía que sacrificar un cordero y tenía que buscar un sumo sacerdote para que pudiera ministrar por nosotros ese perdón delante del Padre. ¿Sí? Dice Isaías capítulo 53, versículo 7. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Recordemos que el ladrón en la cruz murió bajo este sistema, bajo el sistema de sacrificio del Antiguo Testamento. ¿Qué necesitaba el ladrón en la cruz para poder recibir perdón de pecados? 1, necesitaba un cordero. Y 2, un sumo sacerdote que ministrara por él. Según la palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16, dice: por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hermanos, ¿qué recibió el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz recibió la gracia que todos necesitamos. ¿Qué hizo Dios con el ladrón en la cruz? En conclusión, podemos decir que el ladrón en la cruz, Dios le proveyó un cordero. ¿Cuál cordero? El que estaba siendo crucificado allí, en medio de los dos bandidos. También Dios le proveyó ¿qué? Un sumo sacerdote. ¿Cuál sumo sacerdote? Jesucristo mismo, lo acabamos de leer en Hebreos. Entonces yo pienso que inclusive lo hizo como en el caso cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? ¿Qué hizo Dios? Él le pregunta al niño: mi papá, ¿y dónde está el sacrificio? Dios proveerá. Y ciertamente Dios proveyó un cordero. En este caso, en el ladrón en la cruz, Dios por su gracia y por su misericordia y su infinito amor proveyó un cordero para que el ladrón en la cruz pudiera recibir salvación. Pero además debemos entender que bajo los requisitos del Nuevo Testamento, para nosotros poder recibir esa salvación, nosotros necesitamos nacer del agua y del Espíritu, bajo las leyes del Nuevo Testamento. Nosotros necesitamos nacer del agua y del Espíritu, dice Juan capítulo 3, versículo 3, dicho por el mismo Jesús. Dice la palabra de Dios: de veras te aseguro, le dijo Jesús a Nicodemo, que ninguno puede entrar al reino de los cielos si no es nacido del agua y del Espíritu, le dijo Jesús. Y luego lo repite en el versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Entonces nosotros debemos recordar que en los dos testamentos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, existía una forma de obediencia para acercarnos a Dios. En la primera, que era el Antiguo Testamento, el primer sistema de requisitos, teníamos que sacrificar un cordero y teníamos que ir delante del sumo sacerdote para que él expiara nuestros pecados delante de nuestro Dios. Pero en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dio una nueva forma de nosotros poder acercarnos a Dios. Y esa forma es el bautizo. Y Juan capítulo 3 es muy claro cuando Jesucristo mismo habla con Nicodemo. Nosotros necesitamos nacer de nuevo. ¿Por qué el ladrón en la cruz no necesitó del bautizo? Porque él tenía los elementos necesarios e indispensables allí juntamente con él. Aparte de eso, que tenía al Hijo de Dios siendo crucificado ahí a su lado, pagando el precio como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quiero terminar con una cita. Y esa cita la conseguimos nosotros en Efesios capítulo 6 del 4 al 7.
Dice la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Aunque cuando estábamos muertos en pecado, por gracia ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las incomparables riquezas de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 6 del 4 al 7. Dios me lo bendiga, hermanos. Recuerda que Dios siempre ha querido que nosotros podamos acercarnos a Él. Dios siempre va a proveer los medios y las formas necesarias para que tú puedas conocer del amor de Cristo. Si gustas y quieres conocer un poco más acerca del plan de salvación para nuestras vidas, te invito a que dejes tus comentarios en este video y podemos ponernos en contacto contigo para que podamos estudiar de la palabra de Dios. Bendiciones. Somos cuerpo del Señor, somos la iglesia de Cristo.